Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial en el cual te voy a enseñar el cómo desinstalar las aplicaciones del sistema de tu teléfono Xiaomi o de tu teléfono, casi creo que cualquier marca admite este proceso, ¿vale? Pero cabe mencionar que este proceso es bajo tu intencionalidad o bajo tus riesgos, ya que puedes instalar aplicaciones muy importantes para el sistema y que tu teléfono quede sin funcionar o que ya no sirva básicamente, ¿no? También cabe mencionar que este programa que te estoy recomendando o que te vengo a mostrar en esta pantalla no es tal cual como una recomendación, ya que al momento de pasarlo por un antivirus y checarlo más o menos, cuenta con bastantes cositas raras dentro del programa, pero el programa es totalmente funcional, aparte de que no te exige en tu teléfono tener permisos root ni nada de eso, solamente necesitarás una computadora, un cable USB y tu teléfono. La página se llama samfw.com, ¿vale? Si me acuerdo la dejo en la descripción, pero esta es como última recomendación. Para descargar lo que es el programa solamente tendremos que ir a la página, irnos casi hasta abajo y viene en la parte por aquí arribita, viene link directo, solamente le damos un clic y se nos empezará a descargar el archivo .zip. Al momento de descargar el archivo lo tendremos que descomprimir, ya que este viene en un formato zip, pero como ven brinca el antivirus, así que esto es bajo tu consideración. Esto lo estoy haciendo en una computadora que no tengo ninguna cuenta, nada importante, así que bueno, y solamente es para mostrarles más o menos cómo va lo del video, ¿vale? Vamos a entrar a lo que es la carpeta, entramos al instalador. El instalador pues es tal cual un asistente de instalación. Vemos que aquí me brinca otra vez el antivirus. Como ven, ya abrió el asistente de instalación, solamente daría en cuestión darle siguiente y todo en instalar. No te da más opciones como instalar tal cosa y tal cosa, no, etcétera. Solamente te deja instalarlo directamente. Aquí como ven ya se está instalando el programa. De todas formas se nos quedó el acceso directo en lo que es el escritorio. Yo lo voy a dejar así para que se lance el programa de una vez. Le damos en finalizar y nos van a venir unos anuncios en el cual nos va a decir si tenemos un teléfono Samsung o tal cosa. Puedes leerlos si quieres y pues bueno, vamos a continuar con esto. En los anuncios que nos pueden aparecer es que al inicio nos pida que si tenemos un teléfono Samsung, si lo tienes pues le das que sí y si no pues le das que no, y en el otro anuncio que nos aparece le damos a dar que no y se nos va a abrir una pantalla como esta que tenemos aquí, que este es el programa tal cual como lo vamos a utilizar. Dentro de la aplicación lo que tenemos que hacernos es irnos al apartado donde dice App Manager o manejador de aplicaciones o administrador de aplicaciones, y ahora sí vamos a pasar con lo que es el teléfono o el dispositivo en cuestión. Ok, en el teléfono o en el dispositivo lo que tendremos que hacer es habilitar las opciones de desarrollador. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, esto ya dependerá un tanto del dispositivo que tú tengas. En los dispositivos Xiaomi lo que tendremos que hacer es irnos hasta arriba, cerca del teléfono, y aquí viene un apartado que es versión de MIUI, creo que se llama versión del Poco. Creo que es sí, versión del Poco. Por ejemplo, aquí le damos y le damos a dar muchos clics hasta que nos diga que ya eres un desarrollador. En otros dispositivos puede venir versión de MIUI, tú lo dejas ahí, le presionas muchas veces hasta que diga ya eres un desarrollador. Y pues en otras cuestiones de otros Androids suele venir en versión de compilación. Tú buscas por aquí versión de compilación, le das muchos clics hasta que te aparezca. Y bueno, ya entrando a todo esto nos va a aparecer en la parte de hasta abajo alguna opción que diga opciones de desarrollador. En los dispositivos Xiaomi vamos a acceder de la siguiente forma. Vamos a ir hasta abajo y en ajustes adicionales vamos a bajar, vamos a encontrar una opción nueva que no estaba anteriormente, que es opciones de desarrollador o developer options. Nosotros entramos y aquí vamos a buscar la opción que diga USB depuración. En mi caso es USB Depuring, es esta que tenemos aquí. Como lo ven, viene un interruptor, simplemente lo vamos a encender. Nos va a decir que esto pues conlleva ciertos riesgos, que etcétera. Si lo queremos aceptar, pues continuamos, le damos aquí la palomita, esperamos el contador y le damos en OK. Ahora sí, ya después de esta manera o de esta cuestión, vamos a necesitar conectar la computadora por medio de cable USB. En el teléfono nos va a aparecer un anuncio. En este caso pues aquí tengo la computadora, ya conecté el cable a la computadora, así que sería conectarlo al dispositivo. Nos debe de aparecer algún anuncio de que si queremos configurarlo, algo así por el estilo. Bueno, el anuncio ya no me apareció porque ya lo había hecho este tutorial antes, pero bueno, te debe de aparecer un anuncio en el que dices que si aceptas o no, le das que sí. Y ahora en el programa nos vamos a ir otra vez al App Manager y le damos en Load. De esta manera va a ser como una corroboración de todas las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. Aquí como lo ven tenemos todas las aplicaciones, pero vienen con algunas con un nombre un tanto extraño.
viene com.android, com.google, etcétera. Todas estas aplicaciones que tenemos aquí, que estoy baje y no encuentro, son todas las que tengo en mi dispositivo. También podemos como categorizar las aplicaciones para si queremos irnos a las aplicaciones activas, las aplicaciones del sistema, las aplicaciones del usuario, etcétera. En este caso en cuestión, lo que yo quiero es desinstalar lo que es el Google Chrome. Como lo ven, yo aquí tengo el Google Chrome. Simplemente voy a ir aquí a información de la aplicación. Le voy a dar en desinstalar actualizaciones. Creo que sí queda desinstalar actualizaciones. Bueno, le doy en desinstalar y no se desinstala nunca la aplicación. La aplicación es Google Chrome, pero bueno, tú vas a ir a la aplicación que tú quieras desinstalar. En este caso, como te digo, es Google Chrome. Pero bueno, vamos a ir a los ajustes, aplicaciones. Aquí buscas la aplicación que tú quieras desinstalar. Te digo, en mi caso es Google Chrome, así que voy a ir a la aplicación. Este es el tutorial, pues más o menos para que vayas acorde, ¿no? Y vamos a darle, o puede que te aparezca aquí unos 3 puntitos, información de la aplicación. No sé si se alcanza a ver, creo que no enfoca mi cámara, pero ahí está. Le damos en información de la aplicación y vamos a ver dónde viene APK Name. Como ven, esta aplicación no se llama tal cual Google Chrome, o sea, si la buscamos ahí en el programa no nos va a aparecer. Se llama com.android.chrome. Así que vamos atrás, ya tenemos el nombre, simplemente regresamos al programa. Y en el programa, aquí en la parte de la lupa, le vamos a poner com.android. Uy, se movió la cámara. com.android.chrome. Y nos debe de aparecer solamente un resultado. Como no ven, ahí está el resultado. En mi teléfono, pues aquí tengo. Vamos a seleccionar este resultado en el programa y le damos. Ok, ya teniendo seleccionada lo que es la aplicación, como lo vemos ahí, vamos a ir en el botón donde dice acciones o acción y le vamos a dar en el botón donde dice desinstalar o uninstall, ¿vale? Le damos aquí. Aquí nos va a decir que si queremos borrar definitivamente la aplicación, que esto puede ocasionar fallas en el sistema, etcétera. Yo sí la quiero desinstalar, así que le doy que sí. En mi teléfono, como ven, aquí está. Ya no me aparece la opción de desinstalar ni nada de eso. Simplemente vamos hacia atrás y desapareció. Ya no está aquí en el teléfono. De hecho, donde yo la tenía ya no está. Y ahora sí ya la desinstalé del sistema. Esto sin usar permiso root ni nada de eso. Pero como te digo, el programa se ve de muy dudosa procedencia. Esto es bajo tu propio riesgo. Si tú te quieres arriesgar, pues es cuestión tuya. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Te recomendaría ir buscando las aplicaciones por nombre, ¿vale? No seleccionar una, porque puedes seleccionar una del sistema que sea imprescindible para el sistema para que tu teléfono funcione. Y si la llegas a desinstalar, pues ya valió tu teléfono. Ya no va a prender, ya no va a encender. Esto es bajo tu propio riesgo. Y bueno, pues creo que eso es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido en esta ocasión. Si te gustó o te sirvió, déjanos acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Adiós. Como última recomendación, después de ocupar el programa y que ya no lo vayas a ocupar, te recomendaría desinstalarlo y pasarle el antivirus a tu computadora. Ahora sí, vámonos.